Buenas, buenas. Ya pasó un tiempo desde que no subo videos. Estoy planeando hacer contenido más interactivo en formato de vivos, pero todavía tengo que pensar en algunas dinámicas. Así que si quieren dejarme ideas para dinámicas así para directos en vivo o para videos en general, estaré abierto a leerlos. Ahora sí, comencemos. El capítulo inicia con la misma fidelidad al canon. Crystal irá a disculparse con Oliver y Marcus con Nina quedan a cargo del desafío. La interacción de las chicas con Rosa revelando el tótem y las dudas de Rilla se mantienen igual. En la cabaña, Hunter y Jake acuerdan un plan para el día de hoy. Y ya en la noche, luego de que Nina les explica el desafío el cual trata de sobrevivir al carnicero nocturno, al nadie tomarlo en serio todos se dividen, pero en este caso Jake irá con James y Aiden y Hunter con las chicas, así aprovechando las interacciones del anterior capítulo. Ya con cada quien en su lugar, mientras Jake habla con Aiden, le dice que él se siente algo inseguro de querer estar con Hunter, más que nada porque parece que a él solo le importa el juego. Por el otro lado, Hunter también está hablando de que no sabe cómo ayudar a Jake, pidiéndole ayuda a las chicas para que lo aconsejen. Ninguno de los dos tiene estas cuestiones, esto solo es una estrategia para acercarse a los demás y ver qué pueden usar para avanzar en el juego. Lamentablemente este plan es nuevamente interrumpido cuando el carnicero elimina del desafío a James, cosa que alerta a Aiden y Jay, quienes entran viendo la escena para luego ser eliminados por el carnicero. Digamos que ninguno se destaca por su fuerza. Así, 3 fueron eliminados rápidamente y los demás, para corroborar la situación, terminan llegando al lugar dándose con la imagen que no dibujaré por las dudas. Luego de esto todo transcurre igual, con Hunter queriendo hacer algo para finalmente ser dormido por Nina y por el otro lado las chicas tratando de huir del asesino para al final también ser todas eliminadas. Para sorpresa de nadie, todo era falso y el carnicero era Carol, quien había regresado al juego. Al igual que en el canon, esta le da la inmunidad a los que más peligran. En este caso, Hunter y Jake. Todo lo demás se mantiene igual y la única diferencia es que en este caso, Jake irá con Carol a hablar del juego y Hunter se acercará a Rilla para convencerla de votar por Lake. Al final sale como es esperado y Lake queda eliminada. Pasemos al siguiente capítulo. Crystal finalmente habla con Oliver y este vuelve a su trabajo en el show. Para esta ocasión el desafío se dará en un entorno de nieve, por lo que deben abrigarse y movilizarse para ir al siguiente desafío. En esta ocasión Jake se pega a Carol tratando de incluirla, cosa que levanta la mirada en algunos. Este acercamiento, que en parte es para proteger a Carol, hace que su fachada del cambio se mantenga, cosa que confirman mientras arman sus trineos, siendo que en esta ocasión Jake irá con Carol, además de recibir los consejos de Hunter para mejorar su trineo, por lo que el resultado de a quién eliminarán dependerá de quién cruce la meta, por lo que si se separan aumentan la posibilidad de manejar la votación. Entonces, luego de que se alisten las parejas al subir la montaña, Jake irá con Carol y Hunter con Oliver, así comenzando el verdadero desafío. En el camino Jake le explica lo que quiere hacer a Carol y ella dice que estará dentro de su alianza si es que lo logran. Entonces, para ganarse la confianza de Carol, esta le dice a Jake a dónde apuntar para poder chocar contra James y Aiden, así eliminándolos del desafío. Por otro lado, Rosa y Rilla también terminan cayendo, por lo que el plan está saliendo a la perfección. Y aunque Oliver terminó cayendo del trineo, Hunter se sacó las vendas para ver que todo salió como esperaban. Carol le dice su condición para unirse a la alianza y Hunter lo acepta, por lo que Carol y Jake tienen inmunidad. Ya en la ceremonia todo transcurre como los protagonistas quisieron. Hunter volvió a hablar con Rilla para asegurarse de que no haya empates y de esa manera con ella elegir a los eliminados, siendo estos James y Aiden. Aún así, los chicos le dicen que no fue personal y les desean lo mejor para lo que decidan ahí afuera. Aiden y James lo entienden y ya en su despedida James quedó confundido con eso de lo que decidan, preguntándole a Aiden a qué se refería y sin dejarlo hablar, el cruelo lo besa, así ya no necesitando una respuesta. Una bonita y muy digna eliminación si me lo preguntan. Aunque en el afuera salte lo de los mensajes, estoy seguro que podrán superarlo. Y con esta bella imagen me despido. La meta para continuar será la misma del anterior video, 800 likes y 7000 views. Recuerden dejarme sugerencias de dinámicas y temas para videos futuros. Los quiero mucho. Bye.